El episodio 69 de Proyecto Chachalaca. Alex, ¿qué te pareció? Un silencio bien profundo, ¿verdad? ¿Sabes que estaba pensando que este último tema del amor y las razones para qué hacer o no hacer me ha quedado como dando vueltas en la cabeza con un montón de cosas? O sea, como siempre tocando fibras al momento de hablar varios asuntos. Y he disfrutado un montón también este ejercicio de estar con más personas. Y qué bueno que nos pudo acompañar Vanessa. Pues me ha gustado mucho. Así que a ver qué nos depara el +1. Sí. El destino. Vanessa, ¿usted qué le pareció esta experiencia? Esta es su primera vez aquí en el banquillo de los entrevistados. Sí, cabal. Pues me ha gustado mucho las perspectivas de cada quien. Yo agradezco a Alex porque también ha nutrido mucho en el programa. Tú también, Chamba. La verdad es que, bueno, pasé a decirte Salvador a Chamba, ya me siento en confianza. Pero muy interesante, me he sentido súper bien. Como dije, en algún momento es un tema súper amplio. Desde la sexología, el amor, cómo está intrínsecamente también relacionado a ambos temas, y hay muchos más temas pues dentro de este abordaje, ¿verdad? Entonces, pero me he sentido súper bien. Mil gracias por invitarme, me ha encantado el programa y ojalá pues le guste esto a todo lo que le genere más conocimientos, más debates, más curiosidad, y que bueno, escuchen y nos sintonicen en el programa. Ok. Bueno, este episodio del 69 de Proyecto Chachalaca prácticamente es una pequeña revisión a la sexualidad, identidad, género. Esperamos que lo disfruten y pues comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 69. No supimos cómo ponerle este episodio, así que se llama el 69 tal cual. Este episodio va a tratar sobre sexología. Y nos acompaña Alex Blanco, que ya ha estado en otros episodios. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues contento de estar otra vez acá. Y a ver qué sale. Me cumplió el deseo. Sí, la verdad que tengo que agradecerte porque me tomó en serio. La última vez yo dije quiero estar en un tema que tenga que ver con sexo. Me debes el de películas. Claro, por sí, ahí tengo un reclamo oculto, pero sí, contento. Me alegra, Alex. Y bueno, también nos acompaña por primera vez Vanessa Cornejo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Salvador. Gracias por la oportunidad de estar acá para llegar a toda la gente que nos puede sintonizar, y a Alex por tomarme en cuenta para este episodio. Así que también a ver qué sale. Posiblemente me arrepienta después de esta invitación. Yo creo que me va a querer invitar más seguido. Pero bueno. O ya no vuelvo a venir y se queda nada más ella. Puede pasar. Bueno, estoy frente a dos psicólogos y siempre me gustaría preguntar, antes de comenzar con las preguntas así varieté de cómo ha ido el año, ¿los psicólogos pueden leer la mente? ¿Tienen ese poder? De analizar, sí, pero leer la mente ya quisiéramos. Fuera más fácil, creo yo. Si no fuera bien económicamente. Wow, o sea, sí, eso tiene mucha lógica, es cierto. O sea, usted ya hace lo que tiene, pues. Sí, no fuera súper bien, la verdad. Sí, ok. Bueno, Vanessa, dígame. Ya conocemos a Alex, nos dio un turbo episodio todo críptico acerca de cómo se conforma el salvadoreño en su perfil psicológico, pero ¿quién es Vanessa Cornejo? Bueno, soy psicóloga de profesión, soy psicóloga de adolescentes y adultos, tengo una especialización en psicoterapia familiar, en baja visión, y también una especialización en recursos humanos. Esa es Vanessa Cornejo. Ok. Y bueno, ¿cómo comenzaste con estos temas relacionados o con la sexología, por así decirlo? Bueno, cabe destacar que no soy sexóloga. Claro. Soy psicóloga clínica, y la verdad es lo que se ve en el día a día. La verdad es que esto es de las relaciones de pareja, de la propia individualidad del ser humano. Entonces son temas que se tocan pues seguido, pues es parte de. Entonces te metes en estos temas, pues, pero no es que sea una experta, ¿verdad?, en el área o en el tema. Sí. Y es difícil contactar con sexólogos aquí en el país. Yo he pasado las últimas 3 semanas preguntando si conocen sexólogos. Y el historial lleno de páginas, algo sugerente. Mira, viejo, es investigación de campo. Respetá, por favor, cada quien tiene su proceso. Y bueno, Alex, ¿y cuál es tu relación con la sexología? Practicante. Aceta, te iba a decir. ¿Sabes? O sea, igual que Vanessa, tampoco tengo el título de sexología. O sea, creo que más nuestra posición sobre el tema sexual como tal. Y creo que en la última vez que hablamos, algo dejaba entrever como, por ejemplo, temáticas que estaban de importancia. Y podría parecer
a pesar de la lectura que se pudo haber hecho de mi persona en la última plática, que ya es el apodo que me han puesto algunos de los oyentes, ¿sí? sobre mi desempeño en ese episodio. El tema me interesa porque está de por medio la cuestión, por ejemplo, de los cuerpos, la cuestión del cuerpo sexuado, cómo un cuerpo sexuado se inserta y fabrica algo dentro del entorno, el espacio concreto, qué efectos tiene para el parlante un cuerpo sexuado como tal también, y cómo se administra la situación de un cuerpo sexuado y alguien parlante dentro de una convivencia entre otros iguales. Pues entonces creo que es más por esa vía la que me interesa el tema sexual y no tanto como el carácter, yo le llamaría el carácter primario con el que se aborda, es decir, que probablemente sea una lectura también necesaria, recurrente y que está también disponible en diferentes fuentes, pero digamos que siempre yéndome por lados oscuros, más oscuros, claro, que de costumbre. O sea, sí. Mira que, o sea, es que fíjate que con este episodio hay que tener cierto cuidado a la hora de decir alguna cosa. Fíjate, sí, muy sugerente, ¿verdad? Sí, demasiado. Pero no te quites la camisa, mira. Mira, sí, cuando estabas diciendo eso, ¿qué efectos tiene el cuerpo desnudo en el ambiente? O sea, sí, fíjate, la verdad es que si uno de nosotros estuviera desnudo hablando aquí en camino. Madre mía. Probemos. Bueno, gracias, ya me voy. Ya viste ahí las reacciones, ¿verdad? Sí. El pudor. Sí, cabal. Digamos que son algunas cosas que me interesan. Y por ejemplo, en fenomenología, de lo que platicábamos también en la última ocasión, hay muchas aproximaciones con respecto a la cuestión sexual. Yo sé que hay ya unas ideas que tenemos como ganas de sacar, pero quería introducir con esto solo para como poner algo en el asador. Ajá, sí, es que estoy bien fumado, ¿vale? Sí. Estoy sobrio. Sí, ok. Ahorita. Así empezamos. En una clase, porque durante el tiempo que trabajé dedicándome, bueno, todavía me dedico a la cuestión de la psicología aplicada al campo jurídico, hacíamos una discusión con un grupo de abogados sobre la cuestión de la violación como tal. Está inmerso, a pesar de que no es el tema direccionado, ¿verdad? Sexología, una violación, pero está implicado la cuestión sexual. Entonces, fue una clase bien difícil porque el manejo de ciertos conceptos, no sé si tiene que ver con el pudor salvadoreño, la vergüenza del salvadoreño o nuestros aparatos teóricos para poder agarrar algunos conceptos desde El Salvador, la hizo bien difícil y viene por este asunto. Intentábamos hacer un recorrido de lo que yo llamé en ese momento una fenomenología de la violación. ¿Qué implicaba eso? En resumen, dar con el carácter esencial de lo que implica una violación. Y la primera observación que hacía era con respecto al Código Procesal Penal, donde la atribución de quien viola está designada para un hombre. Obviamente es una interpretación, partiendo de esto. Dice en el Código Procesal Penal que el que accesara carnalmente y continúa. La designación en sentido lingüístico, semántico o semiótico, si quiere ponerle, dice que ante la falta de un sustantivo, el artículo asume la posición del nominado. En este caso, el que accesara. Y él designa a un hombre. O sea, lo tildan como masculino. Lo tildan como masculino. Y después, hablando con los abogados mismos, me dicen, por eso es que la ley no pensaba en la cuestión de una mujer violando. De hecho, hay una cierta perturbación lógica cuando hablas de una mujer que viola. Y por eso la misma ley, años después, subsana el asunto con otras agresiones sexuales. Ok. Ahora, cuando hablamos del carácter fenomenológico de una violación, no es que esto sea última palabra o conclusión, pero por lo menos nos apertura lugares para pensar distinto a cómo abordamos algunos asuntos. Lo importante del cuerpo sexuado es esto con respecto a la violación. Si solo nos quedamos con el cuerpo sexuado de la hembra o mujer, como para designarlo, solamente el cuerpo de la mujer tiene una disposición para poder efectuarse una penetración en lo que corresponde a la genitalidad. O sea, la disposición no es una actitud de yo ofrecerme para que se dé a cabo la penetración. Sí. No. Qué bueno que lo estoy hablando de el cuerpo, o sea, lo genital posee las condiciones estructurales anatómicas para que pueda ser penetrado. De acuerdo a la definición de violación. De acuerdo a la violación. Exacto. De acuerdo a la definición de la violación, porque es el acceso a. Entonces, el pene como tal, el falo, no tiene esa capacidad de apertura. No puede recibir un acceso. O sea, su mismo diseño anatómico le permite acceder a las cosas. Entonces,
es ahí donde me importa la cuestión sexual. O sea, y por eso hablaba del cuerpo sexuado, lo importante. Y repito, por si acaso pasa lo mismo que me pasó en esa clase y no encuentro otra palabra que no sea disposición. O sea, pero por disposición hablo algo que es constitutivo al órgano o al cuerpo, a su estructura anatómica, que permite una función determinada. O sea, habrá que ver que esto no tiene nada que ver ahorita con que hablemos de cuestiones de género, coparticipación, y sé que es un tema bien difícil. Sí, la verdad es que sí. O sea, y lo saco a relucir porque no es que me interese tanto el aspecto de abordarlo con crudeza como tal, sino que el hecho quizás de no haber abordado con cierta seriedad, y por eso no lo quiero hacer como broma en este asunto, pero no abordar con seriedad temas como esta no nos permite ofrecer nuevas formas de atender, abordar, trabajar un asunto que constantemente pasa, sigue pasando y no acaba, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, terminas leyendo como el 2022 que las soluciones para poder lidiar con el asunto de la violación es la castración química. ¿Y qué tiene que ver eso con el cuerpo sexuado? O sea, limitar la cuestión del sexo en ese sentido a que solamente de un uso genital. Porque ahí surgen otras preguntas también, ¿verdad? Claro. Las motivaciones. Sí. Porque dentro de esto de hablar de lo sexual también está ¿qué podría? Hay gente que le dice la fuerza sexual, otra gente que como un elemento personal, característico de cada quien, que lo empuja, lo motiva a hacer algunas cosas. Ya sea, pues, en el peor de los casos, un acto tan vil como la violación, o también esa misma fuerza, o una fuerza diferente, sana, por así decirlo, que lleva a una persona a querer contactar a otra para un acto sexual, por así decirlo. Pero son parte de los temas que vamos a ir tratando de definir en el proceso de esta entrevista, pero que Alex, sí, nuevo récord, cómo funarnos en los primeros 5 minutos del episodio. Bueno, y después de 69 se acabó el proyecto Chachalaca. Sí. Bueno, aquí me gustaría comenzar preguntando, porque siempre comenzamos con las definiciones. Okay. Ya sea Vanessa, Alex, por favor, ustedes como especialistas, ¿cómo definen esto de la sexualidad? Bueno, es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. O sea, eso sería técnicamente. Dentro de eso, pues va el apetito sexual, el erotismo, la intimidad, los papeles del género, la reproducción, el placer, etcétera, etcétera. Eso es lo que sería la sexualidad, a mi forma de verlo. No sé si aquí el colega... No, o sea, en el sentido genérico, creo que aceptar, ¿verdad? Donde se anudan todos estos asuntos, el cuerpo, el apetito sexual, como decía, el deseo, el estímulo. O sea, es decir, va a depender, siempre soy muy partidario de dónde se dice. Entonces, quizás para no quebrar de forma tan rápida, ¿verdad? Un concepto que nos permita de base para irnos abordando, porque ahí sería como hacer una parcela de dónde hablarlo, claro, una cuestión sexual. Claro. Entonces, pero sí, digamos que eso es lo que se engloba con el concepto como tal. Ok, y existen diferentes perspectivas, y era lo que estábamos hablando antes de encender los micrófonos, que está relacionado a las perspectivas o el campo en el que se va a tomar esta idea o esta lectura de lo sexual. Entonces tenemos, por ejemplo, la definición de lo biológico, que limita las características físicas, la definición que se va a utilizar. De ahí tenemos, por ejemplo, la psicológica y la social. ¿Qué me podrían decir respecto a eso? Bueno, a mi forma de verlo, la sexualidad biológica es como aquella etiqueta que te ponen al nacer. Depende de tus genitales, tus cromosomas, hormonas, etcétera, etcétera. Te pueden decir masculino o femenino. Eso sería para mí en la forma biológica. No sé si quieres agregar algo, Alex. En esa forma puntual. Así, sí. Biológica. O sea, sí, ¿verdad? Quizás por esa vía, y lo platicábamos antes de arrancar, ¿verdad? Sí. Que el tema es el campo del saber toma algo de ese fenómeno que en la naturaleza, y en un buen libro dicen que la naturaleza no es que está dividida por biología, embriología, geografía, es decir, eso es una división que nosotros realizamos del conocimiento para poder abordar todos estos asuntos. Entonces la cuestión del sexo, la sexualidad es tomada de diferentes campos y cada quien genera una interpretación y un trabajo de conocimiento sobre ello y obtiene un resultado concreto. Entonces el biólogo es bien puntual, ¿verdad? Claro. Va a entender toda la cuestión del sexo, del cuerpo sexuado y de su práctica a partir de la condicionante biológica en la cual sustenta su saber. Ahí hay que fijarnos desde dónde se va a partir. O sea, claro, de ahí te vas a un campo social, te das cuenta que está en el campo del movimiento, la comunicación, la interacción y la respuesta que tienen los cuerpos. Entonces, hay conceptos que son bien problemáticos precisamente porque nacen de un campo determinado y otro campo lo quiere retomar a su antojo y gusto.
Y ahí creo que reside el conflicto y también los inconvenientes de platicar un tema como este. Y lo que me ha parecido también una de las prácticas más infértiles de nuestro tiempo, o sea, venir y discutir, y muchas veces ni tenemos claro de qué campos y qué conceptos estás ocupando tú para discutir un asunto que probablemente son irreconciliables en su forma de pensamiento. Entonces no tendría Es que al final es bien subjetivo de cada quien, tu experiencia, etcétera, lo que vas viviendo por la vida. Pero hay que definírselo también a la gente en los campos, por ejemplo, que menciona Salvador, para que la gente pueda tener un concepto de lo que es la sexualidad desde estos puntos de vista. Ok, digamos que yo que soy ¿cómo se llama? Un pequeño niño sureño que realmente no comprende mucho del tema, voy aquí a preguntar un par de cosas así como me nace, me nace del corazón. Vamos a ver, por ejemplo, está por lo que entiendo la definición de la biología es así como tal cual, macho, hembra, pum, para afuera. Pero por ejemplo tenemos el campo de lo psicólogo, de lo psicológico, perdón. Ajá. Entonces, por ejemplo, siempre he tenido esa duda. Ahí se da apertura para decir, por ejemplo, una persona que nace y es biológicamente definida dentro de la biología como macho, puede interpretarse a sí mismo como género opuesto. A mí me la lanza más. Sí, bienvenido Alex y sin temor. O sea, como he dicho, va a depender desde el campo del saber psicológico concreto. O sea, la mayor parte de la psicología actualmente se ha anudado ahorita al discurso de la cuestión de que no es determinante el carácter biológico para la construcción de una función o una acción que tenga una repercusión social. Es decir, casi que todas comparten. Lo que quizás discutiría yo es cómo lo argumentan. Porque muchas veces la psicología es como demasiado... Hay una palabra conveniente. Ah, claro, sí, no, yo siempre he pensado eso, los psicólogos son bien convenientes. O sea, es una cuestión bien conveniente. Me pongo en una situación de que conviene para mi propia situación, mi propia expansión de conocimiento, no ponerme a discutir contra el gran discurso de la época, ¿sí? O por lo menos uno de los grandes temas que se discute ahora. Yo creo que habría que revisar es cómo se sostiene en el discurso, en la argumentación, el hecho de desligar por completo la acción o el rol social que después se terminaría llamando como género, desligarlo de la situación biológica. O sea, no es solamente hacer el corte, sino dónde se corta y con qué se corta y cómo das testimonio de ese corte. Entonces, ese quizás es mi seriedad con la situación de ir separando cada cosa. Si no sabemos de dónde proviene, generamos justamente un campo de confusión terrible y solamente nos comportamos de forma conveniente todos, sin saber realmente qué estamos haciendo y qué estamos defendiendo. Sí, porque al final es eso, o sea, cada quien viene, por ejemplo, viene un biólogo, dice esto es tal cosa, pero tal vez el contexto, la conversación, la discusión o en donde se esté utilizando, digamos que esta etiqueta, por así decirlo, porque ya podríamos hablar de esto de lo social, donde hay que, por ejemplo, llenar un formulario y ahí dice sexo, masculino, femenino. Entonces me imagino que de alguna u otra manera, dependiendo del contexto, del discurso, la discusión que se esté llevando a cabo, es donde existe un espacio para poder tener una discusión respecto a esto. Pero el no comprender de dónde viene, digamos, que el conocimiento previo que lleva a la discusión hace el conflicto, ¿no? Por ejemplo, viene un biólogo y dice, es hombre. Pero de pronto, no, yo me identifico a mí mismo como Terrenator. Sí. Entonces eso es un ejemplo hipotético en el que yo me identifico con algo que biológicamente a mí no se me ha etiquetado. Entonces, esto me imagino que tal vez tiene, digamos que consecuencias más personales. Porque, por ejemplo, si yo estoy frente a un papel y veo ahí que está sexo masculino, femenino y no está Terrenator, de alguna u otra manera a mí eso me va a producir como una especie de encasillamiento. Yo no soy esto, no me identifico con esto o lo otro. ¿Qué opinan respecto a eso? ¿O cómo lo ven ustedes como especialistas de la salud mental? O sea, pero lo que estás diciendo prácticamente es que está ligado a la autoestima también. Correcto. El hecho de que te encasilles o te encasillen de esa forma, pues repercute en tu autoestima, en tu persona, en tu seguridad, en tu confianza. Eso definitivamente va ligado. Ahí creo que está también en juego que el gran asunto de la época, quizás me estoy adelantando con algo, es el tema de que no solamente es lo sexual lo que importa ahora, sino que es el tema de la identidad y el reconocimiento. O sea, el hecho de ser reconocido, de que hay un estatuto de que me validen. Correcto. Y mi aparición en la escena social. ¿Sí? Creo que eso, muy ligado a la experiencia individual, que sería como se llamaría en psicología, como autoestima. Correcto. En el sentido que implica el sujeto, el individuo, la historia, eso, cómo hacen que me reconozcan y yo emerjo. Y te das cuenta que las luchas, por ejemplo, de los grupos de determinadas
necesidades situacionales, por darles un nombre, están buscando eso, reconocimiento jurídico como tal, que se valide un tipo de relación, un tipo de matrimonio, un tipo de identidad de carácter civil, donde, por ejemplo, una persona puede dejar de ser conocido por mujer y comenzar a conocido como hombre, que tenemos en nuestro registro, al menos creeré que menos de 5 casos han pasado. Han logrado, digamos que... Son menos de 5 hasta donde yo tengo memoria con respecto al tiempo de trabajo en el sistema jurídico. Entonces, y eso implicaría otro tipo de discusión, porque la evaluación psicológica para ellos implicaba una exploración justamente de esa experiencia para ellos. Y aquí habrá que ver qué tipo de psicología es la que interviene sobre ese asunto. Pero para retomar el tema de el no sentirme identificado con el cuerpo, se liga mucho a algo que también hablábamos en el podcast anterior, y que esto es para, si no lo escucharon, vayan y escúchenlo, porque estuvo bastante interesante. Sí. Es el tema de que el cuerpo en lo humano, o sea, no tiene que ser visto como algo que delimita, determina y se convierte en el punto de conclusión como tal, porque no podemos estarnos midiendo como animales en ese sentido. O sea, en el humano se ejercen otro tipo de acciones, otro tipo de funciones, donde hay un rompimiento de parte nuestra con respecto al origen biológico. Entonces, este rompimiento entre lo biológico, que requiere el insertarnos en lo social, procura un nuevo espacio que no se encuentra presente en los animales. Sí, y que digamos que parte de la conciencia. ¿Puedes meter la palabra conciencia en este asunto? ¿Puedes meter la palabra la persona, el ser humano es un animal racional? Pero yo diría más todavía, tenemos un rompimiento dentro del carácter animal en la medida en que el ser humano emerge o aparece como un ser social. Entonces, este pase de lo biológico a la civilización procura un tercer elemento que rompe por completo el funcionamiento que es fácil entrever para nosotros en los animales, ¿sí? De poder caracterizarlo bien, donde con el animal, por ejemplo, existe para el animal un objeto adecuado de su propia búsqueda, ¿sí? Hay temporadas para el proceso de apareamiento, hay una forma de elección de la pareja inherente, ¿sí? Que no posee todas las complicaciones que requieren para nosotros. Y habría que ubicar también palabras más clave, o sea, no podremos hablar de que entre el reino animal existen las condiciones del amor, porque el amor requiere otra situación de otra índole y otra complicación, por llamarla de alguna forma, también, que no es presente, o sea, que también genera nuevas dinámicas en la forma de interactuar entre humanos. Es que en lo que acabas de decir, Alex, dijiste una palabra súper clave, que es validación. Entonces nosotros buscamos mucha validación. Muchas veces se incluye la parte sociocultural, porque también depende de dónde sos, de dónde vivís, lo que te han enseñado. O sea, todo esto de sexualidad social engloba los papeles de la familia, de la educación, del colegio al que vas, de la religión que tengas, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que en ese rompimiento que tú hablas, se da mucho eso de que nosotros, de alguna manera, es romper, voy a entrar quizás a otra temática, pero lo que tú sos y lo que te reprime o de cierta forma te delimita también la sociedad. Entonces, porque la sociedad te da normas, principios, unas limitantes que tenés que tener. Entonces, buscar esa validación dentro, como un ser social que sos, de encajar en ciertas, en ciertos, ¿qué te digo? Aspectos, contextos, sí. Correcto. Pero aquí lo quiero poner en otra posición, porque, o sea, entiendo el comentario que elaborás, y donde yo pondría el acento y la cuestión sería que una sociedad aparente una determinada libertad y que le permita un carácter menos represivo, por así llamarlo, partiendo de, por ejemplo, el contraste que tenemos entre las sociedades de Medio Oriente y las occidentales, que es lo que suele ser como lo usual en ese caso. La libertad como tal también es una forma donde, por ocupar la palabra como tú la ocupaste, donde la represión ha sido encauzada para un fin determinado. Es decir, lo que tiene una aparente forma de libertad realmente es una reconducción de una situación que antes resultaba represiva en un contexto o en una comparación determinada. O sea, no es pensar que la libertad es la falta de una normativa, sino que es cómo se redireccionan algunos asuntos para que encuentren un lugar particular y se puedan manifestar. Entonces, ¿cómo lo puedo poner nuevamente en palabras más
más fácil. Si quieres, yo trato de ponerlo. Okay, vamos a ver. Yo comprendo que la sociedad como tal, este animal abstracto en el que todos estamos y formamos parte, de alguna u otra manera digamos que nacemos en un lugar específico, ya tenemos la etiqueta salvadoreño, centroamericano, dispuesto a vivir el tercer mundo. Y con esto todas las consecuencias que conlleva vivir en lugares peligrosos. Una camisa de Dios salvada. Por favor, sí, gracias. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo nos va conformando, pero nos conforma, digamos, que la sociedad, de alguna u otra manera, es como una presión que hace la sociedad a encasillarte en un espacio específico, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es que la sociedad te da presión o te establece en un punto y tú te redireccionas con lo que ya eres, con lo que la sociedad conformó de ti, a darte tus libertades en espacios disponibles para eso. Sí. Porque, por ejemplo, y tú lo acabas de decir, la libertad no es la falta de normativas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, habría que decir, la libertad como tal de hacer las cosas que a mí me producen plenitud o felicidad sería. O en todo caso, al contrario, lo que me lleve al desastre personal, ¿no? O sea, eso lo que le otorga es aquello que en aparente funcionamiento social requiere la mayor parte de sujetos o de individuos para que se mantenga determinado orden, organización. O sea, la cuestión es que no se puede pensar en una sociedad sin normativa porque iría en contra de la misma concepción de sociedad. O sea, se organiza alrededor de algo. Tiene que haber una forma en que se generen contratos, acuerdos, rompimientos de ciertos asuntos donde, por ejemplo, ustedes no pueden hacer tal cosa porque irrumpe contra determinado orden. Y eso es lo que se establece, por ejemplo, en los análisis que se empiezan a hacer, si no me recuerdo, siglo XX, XXI, con respecto a la situación antropológica del ser humano, donde le prestaría atención a los estudios de Claude Lévi-Strauss y la incursión que hace Freud también en su trabajo en Totem y Tabú. Sin meternos en muchas honduras con respecto a los dos establecen, por ejemplo, cómo se genera la organización social, dejando a un lado la cuestión animal, la cuestión salvaje, alrededor del lenguaje. Entonces, la adquisición de un lenguaje designa de alguna forma limitaciones para que todo esto funcione. Entonces, claro, siempre hay reglas. Tiene que haberlas. La libertad está regida por reglas también. Pero claro, como ya lo venimos discutiendo al principio del episodio, prácticamente como van cambiando las épocas, como van cambiando los tiempos, también da espacios a nuevos análisis o reevaluaciones sobre características de la sociedad. Uh-huh. Entonces, hoy nos encontramos en una etapa en la que prácticamente los movimientos LGTBIQ+ están buscando espacios en los que se les dé reconocimiento social. Y aquí yo voy a hacer una pregunta que la verdad es que va a sonar muy mal, pero el objetivo es que ustedes den una respuesta desde el campo de la salud mental. ¿Por qué estas comunidades están buscando este reconocimiento, este espacio? Si la sociedad ha estado funcionando bien, ¿por qué? Creo, en mi forma de verlo, es como una validación, un reconocimiento de poder ser tú en toda tu expresión, de tu orientación, de tu género, de tus preferencias, de tu mismo humanismo, pues simplemente que está enfocado o inclinado a algo totalmente diferente, a como lo hemos visto en el pasar del tiempo, digámoslo así. Pero es un reconocimiento y el hecho de que puedas ser feliz desde quien tú sos en realidad. Entonces, yo creo que sacando del ejemplo del estudio, ¿te acuerdas pues del nombre Kingsley? El del biólogo sexual, psicológico, sí. Estudió algo así de los años 60 en los Estados Unidos. Hizo un estudio referente a la cuestión de las prácticas sexuales de la mayor parte de jóvenes universitarios de los Estados Unidos. Cuestionable, ¿no?, que solamente sea la perspectiva de los Estados Unidos, otra cosa, pero aún así quiso llevar a cabo este estudio. Me estaré equivocando quizás en la década, pero era un estudio que llamaríamos como bastante novedoso para su tiempo. Y resulta que cuando saca el estudio deja al descubierto un sinfín de prácticas sexuales que se creían evaporadas y también ni siquiera pensables pues para la época. Una de ellas, y quizá la que generó más alboroto, fue el tema de la masturbación femenina. ¿Qué? Entonces, ¿las mujeres se masturban? No puede ser, Alex. Me estás mintiendo. Me sorprendí cuando lo supe. No. Una cosa que no sé qué decir, ¿va? Entonces, perdón, por favor, no me funen. Adelante, Alex. Ey, ¿por qué te pones rojo? No, ¿qué pasa con ese tabú? Ya, bueno, no me callo. En fin.
La cosa es que dejan descubierto algo que te dicen existe, ahí está. ¿Sí? Algo que no puedes seguirlo ocultando. Entonces va en la línea de lo que tú propones. O sea, en función las cosas ahí están. Pues, personas ahí están. No quisiera como... Y no espero que se malentiendan en la forma de que quisiera minimizar algo. Lo que no quiero es como tomar un discurso que tenga cierto tinte victimológico. Okay. Quizás porque no es lugar para hacerlo. Sino más bien ubicarlo como son personas, grupos, gente que está ahí viviendo su vida, sus historias, y que debido a las determinantes sociales que existen, pues bajo ciertas discursividades no han podido, como mejor lo hizo Vanessa, relatar la experiencia de cada uno, sentirse, ser quienes son, o lo que ellos consideran que son, quienes son. O sea, ¿por qué lo digo de esa forma? Porque ¿quién soy yo para venir y comenzar a asegurar esto es válido, aquello no, ¿verdad? Simplemente es la cuestión del reconocimiento, y es lo que mencionábamos tanto antes de empezar, hablando de el avance mismo de una sociedad, su forma de irse evolucionando, transformando, cambiando, y que quizás nos da chance después de platicar mejor sobre estos cambios y esta evolución, porque también se puede volver una especie de ¿cómo se le llama? Como eso que metes cuando no hayas que decir. Como vamos a ver, rellenando espacio, algo así. Eso. Ok. Entonces, eso que metes, ¿verdad? Cuando hayas que decir, que es el comodín. El comodín. El comodín. Okay. Sí, mira que el episodio también... Sí, hoy toda la gente está así como más presta a ver qué va a pasar aquí, ¿verdad? Claro, o sea... Entonces, no solamente un comodín decir que la sociedad evoluciona, sino que hay que pensar en función de qué sucede esa evolución, es decir, cómo es posible que se vayan fabricando situaciones que generen o trastoquen la supuesta perspectiva de que las cosas funcionan. Porque te has visto en varias películas, sobre todo lo he notado, que si las cosas estaban tan bien antes, ¿por qué cambiaron? Y esa es una pregunta válida. Claro. Sobre todo lo ves en el esquema occidental, ¿verdad? Y yo diría, o sea, quien pregunta tal vez desde cierta conveniencia o de cierto privilegio de que la cosa es que si antes funcionaba, pero funcionaba para mí o para cierto grupo social funcionaba. Sí. Y ahí te das cuenta. Ya metiste, por ejemplo, hablando de grupos sociales, conveniencias sociales, ya estamos metiendo otros elementos que no necesariamente están referidos a lo sexual del individuo, pero te das cuenta que la discusión sí la puede tomar otro campo, lo político, claro, lo legal. Entonces, eso vuelve, por ejemplo, a la dinámica del sexo en un terreno complicado de trabajo. Es que influye en todo. Sí. O sea, inclusive en la comunidad. Entonces, es un tema bastante debatible. Sí, la verdad es que al final eso es a lo que regresamos a lo que decíamos, y es que dependiendo del enfoque, dependiendo del campo de estudio y de las personas cómo lo llevan a la discusión o cómo lo integran, prácticamente ahí existe el choque, ahí existe el golpe. Pero comprendo que al final es un cambio de generación y estamos viendo cómo las personas están buscando sus libertades. Y sus espacios. Y sus espacios, sí. Bueno, entonces ya vamos viendo que de alguna u otra manera la sexualidad es una cosa no tan individual, sino que pasa a ser una cosa que tiene un componente fuerte social y cultural. Para puntualizar, ¿nos podrían explicar cómo es que la cultura y la sociedad influye en la percepción y la expresión de la sexualidad? A nivel, diría yo, de la sociedad, que te impone normas morales, que promueven o limitan el desarrollo que impacta en cada ser y en la comunidad. A nivel cultural, pues sería se designan como comportamientos, prácticas y hábitos que involucran al cuerpo, ya sea masculino o femenino. Lo dije al inicio, mientras estábamos preparándonos, como el mundo común. Sí. O sea, lo social te permite eso, un mundo común, que es una carga de valores, de símbolos, de elementos que estructuran y ordenan la forma en que entendemos las cosas. Michel Foucault le llamaba forma cultural. En otros autores puedes encontrar conceptos como lo simbólico. Entonces están ahí como regulando la manera en que ves las cosas. Entonces te das cuenta que lo simbólico, la forma de cultura o el entorno como tal, hoy permite que podamos como incluir estas apariciones, por así llamarlo, de aquello que aparecía oculto. Sí, ya aquello que se mantenía como en cierto lugar y en la cuestión social y cultural, ¿verdad? Lo underground, lo que está oculto, perdido y fuera del ojo. Hay una novela que recomendaría, salvadoreña por cierto, Ciudad al lado, de Mauricio Orellana Suárez, donde él creo que logra ejemplificar bien esta realidad de
del homosexual que se encuentra oculto, ¿verdad? Entonces... No es Heterocity eso, no. No, esa es otra. Bueno, las dos van por esa vía. Sí. Particularmente prefiero citar más Ciudad al lado porque es como la cercanía, la experiencia individual, quizás me parece como más... logra como llegarme más, la forma en que lo presentan. Pero, en fin, a donde quiero llegar es en el tema de que es ese entorno que te permite justamente tanto generar los juicios, los prejuicios o también generar las aperturas, ¿sí? Y ahora, que un sistema social determinado tenga una aceptación específica, habrá que pensar por qué no logra esto una incidencia político-legal, ¿sí? Que el hecho de que se normalice o que ya esté dentro del discurso normal, por ejemplo, el tema homosexual, que quizás es el que ha tenido mayor tiempo de trabajo en el sentido de los imaginarios sociales, no necesariamente en el tema del trabajo jurídico o político como tal. El hecho de que lo vemos en la televisión, que podemos ver películas, se protagonizan programas, o sea, se observan, eso no tenía una repercusión, por lo menos en este país, que implique que el gobierno o los gobiernos anteriores se vean orientados a querer favorecer sobre este asunto. Entonces, ¿a qué se debe ese rompimiento? ¿A qué se debe ese corte? Y creo que responder nada más porque los que están adelante son personas que son de una determinada línea doctrinal, no soluciona el asunto. O sea, yo creo que aquí se ven implicados otros elementos de fondo, históricos, etcétera, etcétera, como quieras agregarle. Pero donde quiero llegar es que termina estructurando nuestra forma de lidiar el mundo, de entender el mundo. Y habrá que ver en qué momento se permite el poder observarlos, en qué momento se permite el poder censurarlos, en qué momento te permite cierta respuesta de agresividad o de aceptación. Me pareció bien curioso que encontré una ocasión en Twitter, que no sé si era alguna conocida, es que fue una chica que lo subió, recuerdo el nombre del usuario, un historiador, subió una foto del primer desfile del Gay Parade que hacen, si no mal recuerdo, o lo designaban bajo ese título, allá por 1900 y pico, que fue mexicanos, y aparecía en la foto de lo que se llamaría pues ahora alguien que un travesti, o sea, o que se llamaba, mejor dicho, como travesti, que lo trataban como travesti como tal, y van en el desfile y se ven los rostros de las personas que los están viendo, y solo me pongo a pensar, o sea, el golpe el choque para su mundo común en aquel instante, el observar que un hombre se vistiera como una mujer, ¿sí? En términos bien descriptivos, o sea, ¿qué implica ver eso cuando lo usual es ver una determinada prenda para alguien? O sea, ahí va el travesti y toda la connotación moral. Pero fíjate moral. que ahorita que estás diciendo eso, es bien también desde el punto de vista, que lo veas, ¿verdad? O sea, a nivel cultural, hay ciertas culturas que al hombre le ponen falda en Escocia, por ejemplo. Exacto. Y es normal, o sea, lo ven bien, lo ven como que el hombre debería de usarla. Sí, el artefacto se sexúa a partir del tema de la cultura. Correcto. Ahora, por ejemplo, hoy para este tiempo es distinto todo esto, porque hoy te das cuenta de que incluso hay restaurantes de que hicieron un llamamiento para toda la gente que quisiera ver el Drag Race, el Paul Drag Race, creo que se llamaba. Sí. Con el tema de drag queen y toda la cuestión. Entonces, son dos situaciones distintas y estamos hablando de cuánto tiempo de por medio, 30 y pico de años han pasado desde aquellas fotografías mexicanos, ahora que los restaurantes de San Salvador, La Escalón se invitó para invitar a la temporada nueva. Aunque también hemos visto en los últimos años algunos choques también culturales, ¿verdad? De ciertas instituciones, o ciertas tiendas en las que de pronto iban una pareja agarrados de la mano y los obligaron a salir del lugar, que también de alguna otra manera sabemos de qué procedencia cultural tiene esa tienda, por así decirlo. Sí, eso, habrá que ver en el mundo común cómo se dividen, por ejemplo, pequeñas cápsulas o pequeñas situaciones. Compartimos un mundo común, pero probablemente cierta cercanía que tendrá Vanessa, tú y yo, nos implicará también algunos acentos distintos o algunas disminuciones sobre algunas cosas que podemos no ver o que podemos ocultar o que podemos censurar y que para otra gente se tiene que exponer. La pregunta para nosotros tendría que ser, ¿en qué medida el mundo común debe permitir exponer estos asuntos concretos? ¿Qué es lo que no se discute? No en un sentido que implique esta dialéctica, una argumentación que vaya en cuenta de lo biológico, lo social, lo político y lo histórico. Simplemente va por lo reactivo y la corazonada del resentimiento de no haber sido reconocidos y la otra gana de no querer reconocer. Que tampoco tiene fundamento, ¿no? Que parecieran que son los mismos, porque en las últimas discusiones en las que he estado presente, no he participado de ellas, porque no soy muy
partidario de meterme en ese rubro. Es como ir a pelear si Dios existe o no. Exacto, es la misma situación complicada. Sucede que muchos de los argumentos con los cuales se toman, por ejemplo, gente que está intentando el reconocimiento de la comunidad LGTBI o de los grupos LGTBIQ+, ocupan condiciones argumentales de tipo esencialista, es decir, como que si fuese dado ya haber nacido de esa forma, ¿sí? Y entonces ese mismo esencialismo de haber nacido de esta forma es justamente lo que justifica el que se le considera conservador, de que uno nace de forma determinada y con esa determinación uno se tiene que hacer. O sea, son dos esencialismos. Entonces, ¿cuál es el argumento para discutir ahí si los dos están hablando exactamente? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la diferencia ahí si los dos parten del mismo argumento? Pues es como chocar rodilla con rodilla. No logras absolutamente nada porque vos estás diciendo que se nace así y tú decís que se nace así. Entonces, es un argumento que sustenta y no hay como, digamos, que un debate que salga de eso. No. Es como lo que me estaría diciendo es como peleas de fanatismo. Es lo que se le conocería como peleas de fanatismo, pero lo que dejamos es al descubierto una insuficiencia epistemológica, científica, dialéctica de un discurso como este, de no haber observado que estamos discutiendo sobre el mismo tema, o mejor dicho, estamos discutiendo a la base de las mismas herramientas de pensamiento. Y por lo tanto, nuestra conclusión, ¿cuál es? Es un callejón sin salida, ¿sí? No hay mejor ejemplo que rodilla con rodilla. No permitís ningún tipo de articulación distinta, porque los dos hablan de lo mismo. Solo que cada quien aparentemente cree que está hablando de su propio mundo, ¿sí? Okay. Pero digamos que no es un caso general también. No, son las, comenté, o sea, son las que yo he visto, ¿sí? Las que últimamente he visto, pero no te da, o sea, es como lo usual, pues. Es como parte de lo que sucede en la gran parte de los lugares donde se está trabajando estos temas. Y es que acaso se trabaja, ¿sí? O sea, es querer tener la razón cada uno desde su perspectiva. Sí, que al final la perspectiva está fundada sobre el mismo argumento. Entonces no llegas a nada. Ok, mira qué complicado este asunto y también lo vamos a estar tocando en temas más adelante. Porque al final siempre vamos viendo que esto se va transformando. Hay, digamos, que nuevos logros sociales, por así decirlo. Pero yo creo que a la base de todo y de cualquier discusión habría que decir que lo importante es el respeto. Sí. A la realización de cada quien, ¿no? Yo, ¿quién soy para juzgar? ¿Quién soy para decir qué es lo que quiere hacer cada quien con su vida? Yo creo que a la base de todo esto siempre debe haber una educación que también no estamos teniendo en nuestro país respecto a estas temáticas. Es una cosa que muchas veces, muchas instituciones tratan como de obviar. Porque, por ejemplo, yo estudié en un centro católico y prácticamente ahí educación sexual no había. Entonces era una cosa así como que uno sale y hacíamos la broma con algunos compañeros que la mayor educación que uno tuvo ahí era la pornografía que los compañeros se compartían entre ellos. Sí. No había realmente una educación. Y eso es parte de la sexualidad social. Sí, exactamente. Esas restricciones, sí o no, están dentro del campo o el discurso de lo sexual. Sí. Y determinan digamos que estos pequeños seres que éramos nosotros en aquel tiempo de la educación básica. Sí, porque dentro de la sexualidad social engloba el papel de la familia, como te decía, de los amigos, de la religión, si acaso hay una, de las educaciones, de los centros educativos. Entonces, y también al final cae en el propio docente, la forma en la que quiere, porque al final el docente va a hablar, pero quiere hablar de esto, el docente está capacitado para poder hablar de esto. Nosotros teníamos un profesor, ponele que prácticamente día llegaba, día no, porque de pronto estaba alcoholizado. Al final lo despidieron al señor, pero o sea, ponete a pensar, o sea, en manos de quién estábamos nosotros en aquel tiempo y bueno, o sea, sí aprendimos a tomar, pero no como ejemplo, digamos, pero lo que quiero llegar es que... Licenciado Cantinas. Sí, qué buen disco, por cierto. Sí, qué buen disco. Pero Doctor sí, Nisperita. Son de las cosas que uno ve y de pronto quiere hablar de esto, su construcción social, de este ente que es el docente, que es una persona que se construye en función de lo que ha vivido, tiene, digamos, que la capacidad de poder hablar de esto, claro. lo va a hacer bien. O puede tener una concepción limitada de lo que ha experimentado, cómo concibe ciertas temáticas, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, la verdad es que es complicado. Pero bueno, me gustaría abordar un tema siempre relacionado a esto, y es que de pronto nosotros estamos en una sociedad que a mi forma de ver está como muy sexualizada.
prácticamente nosotros vemos un video musical y lo que te venden es sexo con música. O de pronto el uso de las ropas, o sea, lo que te venden, lo que te promueven. Entonces, por ejemplo, uno va al centro y de pronto ve unos maniquís terriblemente provocativos. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué podemos decir de esta sociedad? ¿Por qué es que la sociedad se vuelve así? ¿Es tan importante el sexo para poder, digamos, que controlar socialmente a un pueblo? Controlar socialmente a un pueblo. Wow. Porque en algunas características particulares de las sectas, muchas de las cosas que utilizan para poder controlar a los miembros de la secta, el control sexual, inhibir o limitar, llevar a la pena, o sea, la idea o la visión del sexo, llevarlo a la pena, o restringir el sexo a ciertos espacios específicos o con ciertas personas específicas. Eso es una forma de control. Es, digámoslo de alguna manera, una forma de limitar a una persona. Porque si nos vamos a tiempos antiguos, el sexo como tal, en algunas épocas era una cosa libre, por así decirlo. Pero en otras épocas se llegó al punto de que tenés que sentir eso. O sea, si tenés placer a la hora de tener sexo, está mal. Estás en contra de Dios. Porque de alguna u otra manera a lo que yo he logrado comprender es que se lograba controlar a las personas a través de esto. O sea, por ejemplo, esta aparente libertad o esta libertad que tiene una apariencia determinada que permite que las personas puedan efectuar determinadas acciones y movimientos en las cuales, por ejemplo, exponer el cuerpo, mostrarse de maneras determinadas. O sea, es lo que estaba anudado a lo que mencioné antes. Es decir, son las mismas formas en que una sociedad se administra, organiza y le encuentra salidas a situaciones que se encuentran ahí o estaban ocultas y que ahora decidimos que aparezcan, emerjan y permiten de alguna forma su regulación, permiten su localización, permiten de alguna manera su control. Sí, o sea, una libertad que comienza, como cualquier libertad, a normarse y que comienza a ser incluya a ciertos personajes que muchas veces no estaban tomados en cuenta y cada vez se vuelve más acaparadora. Se logra incluir y de ahí se desprenden otro tipo de condicionantes, como por ejemplo de carácter económico, comunicativas. Las redes sociales ahora se meten en un nuevo discurso que comienza a añadir, por ejemplo, ok, ahora esto ya es parte de este entorno, podemos sacarle un beneficio económico también, podemos incluirlo dentro de la misma narrativa social que sostiene otros espacios. Tengo personajes nuevos para la literatura, tengo personajes nuevos para las películas, tengo nuevos tipos de productos dirigidos para un público determinado, un espacio físico, ¿verdad?, para reunirnos a personas que pertenecemos o nos identificamos con ciertas cosas. O sea, lo que está en juego es el estatuto de alguna forma de eso que la persona considera que es sí misma, y el tema de la identidad y el reconocimiento, que es lo que tanto hemos discutido acá. O sea, pero repito, no es que quiera volver y romantizarlo solo por decir quiero que me reconozcan como tal, ¿verdad?, sino que es ver y observar, o sea, cuáles son todas las condiciones y las estructuras y procesos que tienen que acaecer para que haya una especie de reconocimiento, y qué es lo que se está en juego. O sea, qué es lo que hay en juego para eso. Por ejemplo, en el tema de psicología podemos revisarlo en lo que sucede en el traslado de ciertos manuales de clasificación de las enfermedades mentales. El DSM, ahí estamos con el 5, entonces venimos ya de algunas revisiones y de algunas cosas que han ido cambiando, que no es el único manual, ¿verdad?, sino que es como el más, con mayor popularidad, institucionalidad, hace lo que quieras, hablarle, ¿verdad?, pero antes que aparecía la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, correcto. Hay una construcción clínica con respecto al homosexual, una forma de identificarlo, ¿sí?, donde se asociaban una serie de conductas determinadas para poder dejar al descubierto un perfil como tal. Y resulta que 2-3 versiones después desaparece el homosexual como enfermedad. Entonces, pareciera que solo aceptamos el hecho de que cambió el asunto, hay mayor respeto y libertades. Para mí la pregunta es, ¿qué es lo que antes sí sostenía el discurso del homosexual como una enfermedad y qué no está ahora? Y es ahí donde se nos escapa el análisis cultural y social. Resulta que entonces el homosexual de antes tenía una especie de enfermedad psicológica y el de ahora no. Por eso es que se borra. Un poco más complicado el asunto. ¿Qué es lo que se sostenía la percepción, nuestro proceso de entendimiento, para que antes sí pudiésemos encontrar, sostener y dictaminar ahí en el homosexual hay una enfermedad, y ahora ya no está presente eso en la cultura? Sí, de hecho, incluso la forma en la que se marginaba o se atacaba, por ejemplo, la aparición en los años 80 del VIH-Sida, que era catalogado como el cáncer de los homosexuales, que se les decía. Sí, exactamente. Total. Entonces, ahí va el nivel de la discusión en este caso.
más que pensar de que se logró una conquista cultural, que al final de cuentas podría alguien verlo a bien o mal según su conveniencia, la cuestión es qué es lo que tiene que pasar en la cultura para que se dé ese efecto. Y también las eras, los tiempos, cómo van Y evolucionando. cómo el tiempo se va integrando, lo económico se integra a eso, y cómo podrías aplicar, si fuera posible, ese mismo método de análisis crítico de la cultura para hacer ese cambio en otro tipo de aspectos. Mantengámonos con el DSM, ¿sí? Y las enfermedades mentales. ¿Cómo es posible que emerjan enfermedades mentales y luego desaparecen, son suprimidas? ¿Qué es lo que les permite aparecer y luego irse? ¿Sí? Curiosamente, Michel Foucault, sus grandes trabajos están referidos a dos asuntos, la locura y el sexo. ¿Sí? Historia de la sexualidad, historia de la locura. Y elementos sobre los cuales él logra ejecutar todo su trabajo del análisis y crítica sobre lo social, y las cuestiones del poder y las cuestiones de libertad. Entonces, es una lectura importante para podernos meter en ese terreno, y sin problema nos podemos meter del sexo al tema de la locura y darte cuenta cómo de alguna forma la locura y el sexo tuvieron un momento de encuentro, y el tema de las histéricas, que fue muy famoso en Francia, y luego cómo aparece la figura de Freud al acercarse a este tema y hace un nuevo giro sobre este asunto. Ese tema de las histéricas, creo que es aquello en que vamos a ver, si mal no recuerdo, era aquella como circunstancia o aquella enfermedad que tenían algunas mujeres que no podían como controlar, digamos que, no sé si lo digo bien, pero su apetito sexual, pero porque estaban frustradas sexualmente. No era el apetito sexual, sino que se le hablaba, por ejemplo, por dar nada más uno de los tantos, era hablar de parálisis histéricas, se les conocía. Y eso, espérate, o sea, que teníamos en ajá. este caso mujeres, o en su mayoría casi todas eran mujeres, de que tenían algún tipo de padecimiento de carácter médico psiquiátrico, y que se manifestaba muchas veces en que el cuerpo no respondía a determinada orden de parte de la voluntad. Es decir, Y la solución que encontraron algunos terapeutas era la masturbación. era una cuestión de que estaba vinculado en el sentido sexual y que implicaba únicamente a la mujer. Entonces fue una época bien determinada de esa lectura. Incluso en El Salvador hay un referente sobre este tema, en un cuento de Salarrué. No sé si me voy a equivocar en el nombre, y si me corrigen, pero creo que aparece la figura de la tísica, ¿así es? La tísica. El tísico. Sí, el tísico es aquel que no se puede mover. Entonces, correcto, en sí. ese caso es la tísica, ¿sí? Y te das cuenta también que en el sentido de que tenés a una mujer que sufre algún tipo de alteración o de experiencia en su forma de vida, que en la cultura es catalogada como a ella le faltan los cables, está vinculado con lo sexual. ¿Cuáles son los dichos culturales para este tipo de cosas? Le hace falta un nombre. Podría ocupar otra forma, ¿verdad? Pero, Sí, hay Sí, otras. pero es que la gente utiliza esa forma. o mire, Ajá, si usted no se casa, o si usted no está con alguien, usted puede quedar Loca. te puede quedar loca. Entonces, la locura, lo sexual en la mujer es otro tema que se ve empujado a discutirse sobre este asunto. Pero de ahí... Mira que te voy a dar una pequeña anécdota así Por favor. cuando yo era bien pequeño y bien baboso también. Yo me acuerdo que una vez estaba y a mí me solían dejar muchas veces el microbús, yo así de especial era, me dejaba el microbús, entonces me tocaba pedir el teléfono a ¿cómo se llama? En la dirección para poder llamar a la casa. Ojo que también yo andaba anotado en un papelito el número de mi casa porque no me lo podía. En la frente, ¿verdad? Sí, aquí vivo yo. La onda es que me acuerdo que una vez llego y un compañero me acompañó. Entonces, yo fíjate que desde chiquito siempre fui así como bien. Buenas tardes, con permiso, disculpe. Disculpe la molestia, fíjese que me dejó el transporte colectivo, o sea, sí, pero en idioma chiquito. Entonces, quisiera que me prestara el teléfono, voy a llamar a mi casa para avisar que estoy aquí. Y la señora me salió bien enojada, ¿verdad? Pero en el sentido así, como usted todas las tardes viene, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mi amigo que me acompañaba le hace falta marido, decía. Y yo en mi mente así, o sea, yo estaba pequeño. Tan importante es estar casado, decía yo. Porque yo no entendía realmente, pero yo tampoco creo que mi amigo haya entendido realmente por qué lo dijo. Pero yo creo que fue una imitación. Su mundo común. El mundo común te hace pensar eso. Entonces, en Salarrué está ese. Creo que es cuentos... no es cuentos de barro, no es cuentos de cipote, en cuentos de barro creo que se encuentra ese. Así que en eso me quedaría con respecto al tema de lo social de por medio. Y nada más para anotar lo último que traía con idea. Cuando sacamos el tema de Freud y las histéricas, no es tanto porque me quiera meter por esa vía y no me siento acreditado para hacerlo, pero sí lo que deja al descubierto el trabajo de Freud con respecto a las histéricas y después lo que sería los estudios de la histeria, es que Freud detecta o se da cuenta de que existe un elemento que interfiere en esta cuestión de la inmovilidad
en la parálisis como tal, y que no responde al carácter biológico. O sea, que no hay un sentido de causalidad con respecto a lo biológico para que esto deje de funcionar. Como por ejemplo te puedes topar con alguna persona que ha experimentado algún tipo de accidente y evidentemente la pérdida o la falta de alguna situación orgánica justifique la existencia de ese tipo de parálisis. Pero en este caso eran parálisis que no tenían una fundamentación biológica. O fisiológica. Nada, Sino que era mental. Nada somático. Le pondríamos la palabra psíquico. Más que mental le pondría psíquico. Que había una independencia en el funcionamiento psíquico que generaba justamente la ruptura con el cuerpo. Se parece mucho a la argumentación cuando decimos que lo corporal no es determinante, entonces. Rompe como una cadena de causalidad. Si el cuerpo fuera determinante en el sentido causal, tuviésemos justamente la designación macho, hembra. Pero a partir de eso... Pero a partir de ese rompimiento, de esa especie de espacio que se apertura, permite que se generen otros asuntos que forman o trabajan de manera independiente al cuerpo. Ahora, esto no es pauta simplemente como para agarrar bandera verde y pensar que podemos decir lo que queramos al respecto, sino que es, ok, tenemos esta plataforma de trabajo, ¿qué hacemos ahorita? Y sobre la base de esto, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué límites alcanza para construir, por ejemplo, una situación de una política, una cuestión de cultura, una crítica de cultura sexual también, si querés? No solamente es tomar porciones dispersas de ciertos asuntos que parecen ajustarse a lo que yo venga, es como leer el horóscopo todos los días. ¿Sí? O sea, y va a decir pega o no pega. La cuestión es cómo construye un argumento, genera un argumento dialéctico sobre todo. Y que sea coherente socialmente, psicológicamente y personalmente. En la utopía, pero en resumen, lo que tú hablabas sí se puede controlar. O sea, la sociedad sí puede controlar, porque es un tema que llama la atención, que genera debate, que puede ser polémico. Entonces es algo que se quiere hablar. Sí, porque vamos a ver, digamos, casos históricos, ¿verdad? Antes uno no se podía divorciar. Uno se casaba y quedaba pegado a una persona durante toda la vida. Y de alguna u otra manera se volvía como una posesión del esposo en esas épocas. Pero según lo que te habían inculcado, según la religión que tenías. No, pero, o sea, igual, el divorcio en un punto de la historia de la humanidad no era permitido. Ajá. De ahí podemos ver un caso histórico en la separación de las iglesias anglicana con la romana, ¿verdad? Apostólica romana, que decide, pues, si no me vas a dar el divorcio, pues yo creo mi propia iglesia aquí y vemos qué onda, ¿verdad? Y se logró divorciar, ¿verdad? Entonces, tenemos otros casos históricos con respecto... Y podemos ver el caso de otros países, en el Medio Oriente, por ejemplo, que una mujer tiene que estar con ciertas condiciones sociales, no debe de ser vista, ya cuando está casada tiene que tener, digamos, que ciertas características, su ropaje, su forma de vestirse. Sí. También nosotros teníamos aquí algunas características con respecto al matrimonio, en un matrimonio, sobre los refajos que se utilizaban en el tiempo de la colonia, cuando ya, digamos, que se había establecido el orden español en Centroamérica. Habían colores que permitían saber si una persona estaba dispuesta para el matrimonio, ¿no? Pero esto, digamos, que características de aquello de que sí hay como un control social sobre la actividad sexual. Totalmente. Ahora, ¿por qué es importante comprender y entender nuestra sexualidad, Vanessa? Creo que te permite tener una mayor conciencia de quién sos, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te agrada, de lo que te desagrada, de cómo llegar a esa plenitud en tu ser. Entonces creo que es importante a nivel en la individualidad de cada quien, en cómo concebís las cosas, la percepción que tengas, las experiencias que vas teniendo, las emociones que te van surgiendo, los pensamientos. Prácticamente el sexo está en todo, Vanessa. Creo que es una gran parte, o por lo menos constituye una parte muy fundamental en el ser humano. O sea, somos seres sexuales, definitivamente. Ok, entonces, si esto está presente casi que todas nuestras... No en todo, ¿verdad? Pero sí es muy importante. Una parte, siento yo, fundamental. Ok, pero si... Digamos... Y cómo lo concibe, perdón, Salvador, adelante. Cómo lo concibe tanto el hombre como la mujer también puede ser muy diferente. Sí, claro. Entonces, empecemos también por ahí. Sí. Ahora me gustaría preguntar aquí, entonces, si yo no me desarrollo bien sexualmente, si yo no tengo, digamos que no he tenido las herramientas o la capacidad de diálogo o confianza para poder hablar de algunas cosas que estoy viviendo sexualmente en alguna etapa, y digamos que esta etapa es las primeras etapas de vida, entonces ¿va a haber un problema para toda la vida? O sea, es que te podés, si es desde las primeras etapas de vida, puedes como otra vez encauzarte, ¿verdad? O canalizar o
podés como otra vez, como, ¿cómo te lo digo? Como meterte otra vez en el carril adecuado, digámoslo así. Pero si te reprimís sexualmente, no puede haber un desarrollo en toda su plenitud y te puede afectar en tu salud mental. O sea, generando ansiedades, depresión y nos metemos a otras patologías, ¿verdad? Entonces, conducta alimentaria, problemas de la conducta, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante lo de tener una alta autoestima sexual, creo yo, porque va ligada a la autoestima y que, eso te permite a ti sentirte digno para ser amado. Es parte de puntual con respecto a lo de digno de sentirte amado. Es parte de todo esto, ¿sabes? De sentirte amado, la empatía, de que te puedan reconocer, de la seguridad. Creo que es parte de un conjunto de cosas muy importantes para cada quien. Okay. No sé, Alex, ¿qué tiene que...? Entiendo perfectamente la posición de Vanessa. Y no es que lo que voy a decir esté como diciendo vamos a entrar en pugna, sino es más bien creo que pelea. Lo digo desde otro registro de cosas o planteamientos, porque si bien entiendo cuando tú decís el tema de no se puede tener una sexualidad reprimida o represiva, yo lo manejaría y cambiaría unas palabras para expresarme mejor. Tiene que haber algunas condicionantes restrictivas con respecto al sexo siempre. Porque sin las restricciones sexuales como tal, fuera imposible el carácter de organización social. ¿Sí? Entonces, no creo que se pueda quedar a expensas de una situación arbitraria o libre la formación sexual sin que no haya un elemento que corte en algún punto un algo sexual. Ahora bien, la cuestión es que el sexo, no lo digo desde el lugar en el que tú lo estás diciendo. Ajá. Nada que ver. Estamos en dos continentes distintos porque yo siento que lo estás planteando desde el punto social también, estás metiendo esa parte. Exacto, pero no van a... Y dijimos que lo social no lo íbamos a meter. Conservador. No, quiero explicar bien el Me estoy asunto. quitando los guantes ahorita. Aquí estoy repito, no estoy revelando toda una posición teórica de por medio porque sería complicar más el asunto, pero sí, está implicado lo social. Claro. Y por eso tiene que haber un proceso restrictivo porque, como decíamos, lo social se organiza a partir de las determinantes que restringen un algo. Yo me preguntaría ¿qué se está restringiendo? Y en función de quién o para qué, de qué forma se restringen también. Porque no puede haber una total libertad o apertura desde la posición en la que estoy hablando. No. Porque ya siento que tenés razón en ese punto. O sea, si metes lo social, siempre van a haber normas, reglas, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando en el ser individual o en relación de pareja. Por eso mismo dije que no era el mismo lugar. ¿Sabes? Aquí dejo al descubierto algo. ¿Por qué le he rehuido a hablar desde el lugar en que Vanessa habla? Porque ella dijo algo bien categórico. Metió el tema del amor. Lo metió. Y Alex, sentirse amado. O sea, hoy tú eres el Grinch del amor. No es que sea el Grinch, tampoco me voy a poner suena. en ese plan. Así pero suena. digamos, Los regalitos del amor, o algo así. No, digamos que no me siento en la situación como para meter el tema del amor, porque ella dijo una palabra que me pareció capital en esta discusión y quizás me ha tocado a nivel personal, pues creo que por eso estoy evadiendo. Pero ella dice ser dignamente amado. O sea, digno para ser amado. No, me parece que es una cosa bien... Sentirnos dignos de ser amados. Es difícil. Y esta es otra cuestión que hay que discutir, porque nuestra época, ¿en qué se rige ahora? Es decir, una cuestión de pensar la muerte del amor como tal. Y a veces creo que son palabrerías más sacadas de una situación reactiva, de una situación del mundo común donde hemos fracasado una y otra vez. Pero existe una tremenda seriedad en el tema del amar o ser amado como tal, y cómo al introducirlo en todo este tema genera una especie de nuevo balance o enfoque. Por eso quizás le rehuyo a meterme por ahí. Y tú lo ves más desde un aspecto, digamos que material, social, metido ahí. Sí, quizás quisiera distanciarme de la cuestión del amor como tal. Pero aún así... Creo que coincidimos con eso, en el sentido de que hay elementos, pensando en lo social, donde se restringe el asunto. Es un acuerdo como tal, donde después vos podés comenzar, pongo una situación pequeña, a ejemplificar. Ok. Y esta otra discusión que en estas clases de psicología jurídica y con los abogados, esa gente sufre conmigo. De verdad que sufren. Porque
comienza a aparecer la discusión ahorita del tema de las relaciones sexuales facultadas por el amor, según cómo se maneja el discurso de estos grupos, entre adultos y niños. Así como tal. Es un grupo, es una cuestión bien... Porque hay un grupo que sí lo está proponiendo. Fíjate que ahorita no recuerdo si fue una cuestión de estos TEDx, ya no sé si lo han escuchado, se reúne gente. Sí. Son como conversaciones, pero son como menos formales quizá, y como de gente que cree ser inteligente. Entonces sí, bueno, podríamos decir que por ahí va, pero digamos que sí. Pues en un TEDx no recuerdo si era anglosajón o era español, o por lo menos me refiero de España, ¿verdad? Se subió una niña de unos 15, 14 años, y en la elaboración de ella, en esta plática, ella comenzaba a dar cuentas de todos los argumentos fisiológicos, biológicos, somáticos, que no sostienen la idea de que un adulto es más razonable que un niño, como argumento para que un niño no pueda elegir a su pareja amorosa debido a que le falta crecer. Eso es tomar de base el cuerpo y el esencialismo y la cuestión sexual como lo estamos viendo. Imagínate hasta dónde puedes estirar o manipular las palabras, o sea, o llevarlas a diferentes terrenos de discursivo. Pues ese es el problema de ser reactivo y de ser sentimentalista y no fijarte con qué estás tratando. Entonces la niña dice, al no haber una base biológica que se convierte en la esencia de este argumento, ¿qué me distingue a vos y a vos conmigo? Que son ustedes adultos, yo soy el niño. Puedo elegir. Porque la niña se va por la vía de ¿qué? Del razonamiento de que a una niña le falta cabeza, le falta madurez, etc. Sí. Raciocinio un poco. Exacto, pero ella toma de base, la madurez de raciocinio es por el cerebro bien formado, ya lo tengo, pues ya puedo hacerlo. Entonces déjenme amar a quien yo quiero, y si quiero estar con un adulto, que así sea. Pero eso me parece... Que basado realmente, fíjate, porque... Así fue también este también fue... no fue TED. Ya quiero hablar más de ello, ¿verdad? Pero no es con ello. Pero el tema, por ejemplo, de tener contacto con los animales. O sea, que es lo que conocemos como zoofilia, por ejemplo. Entonces, a donde quiero llegar es eso. O sea, ¿dónde termina la regulación? Y la cuestión es que al no poseer un carácter esencialista, de que, a menos que lo pensáramos, pero si le dejamos afuera la metafísica de un Dios que dice, vamos a crearlo hacia allá, que venga y nos diga hasta dónde llega. Y claro, te va a salir un montón de gente y te va a decir, ya lo dijo. Pero como estamos dentro de otro plano donde hemos quitado la metafísica, la pregunta es hasta dónde vamos a llegar nosotros. ¿Dónde sentamos el límite? ¿Dónde pensamos el aspecto ético y moral del asunto? ¿A expensas de qué lo vamos a dejar o de quién? ¿Y quién lo va a asumir, ese carácter? Sí que es un terreno bien... Sí, realmente bien es más preguntas realmente que respuestas. Sí. Y es que también cómo ocupás la palabra amor. O sea, también es como... ¿Sabes? Como... no sé, no encuentro la palabra, pero... Le han echado limón ahorita. Sí, ahorita me he salido, a decir. Se salió. No sé cuál es la palabra indicada, pero es el hecho de ocupar la palabra amor a conveniencia, obviamente, a como tú percibís, sintas las cosas, pero es como transgredir la palabra amor. Entonces, también cómo la estás utilizando, quién la está utilizando, en qué contexto la estás utilizando, y cómo la sentís o la percibís, ¿verdad? Cada quien. Pero para mí, en esas situaciones tan específicas como la que estabas planteando, Alex, sí, para mí es como una transgresión, ¿verdad?, de la palabra, en lo que yo pudiera aportar ahí. Es que realmente es un tema complicado. Y como ustedes lo venían diciendo, es una persona que la va a tener que ir conformando el significado a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Pero volviendo a lo que tuviste en esa conversación, o más bien en esa TED Talk, me parece que es que creo, mira, si me lo preguntas a mí, eso que uno tiene que llegar hasta los 18 años para poder tener ciertas libertades y ciertas responsabilidades legales, creo que también está cierto grado de protección. Uh-huh. Porque de pronto podemos ver que pues sí, allá afuera hay un montón de lobos de ultramar que realmente lo que quieren es aprovecharse de la gente, ¿no? Correcto. Y que en el supuesto de que no has trabajado, digamos que a los 15 años no has trabajado, no te has involucrado en un ambiente social en el que formas parte como un rol más allá de un elemento protegido como un niño, sino que ya formas parte de la fuerza laboral, formas parte de los consumidores, producís, pagas impuestos. Sos mayor de edad, como un adulto, pues ya. Y sos responsable de todo lo que te vaya a suceder, ¿no? Y todo lo que vos vas a hacer, sos responsable de eso.
Entonces, en esas interacciones sociales hay muchas cosas que a los 15 años creo que no has vivido. No, y también en la diferencia en que un adulto sabe qué decirle a un niño, o a una niña en este caso. Pero pongo ahí yo otra discusión y tiene todo que ver con esto, porque en culturas semíticas, hablo de gente de Medio Oriente, por ejemplo, no existe o no existía, o en algunas religiones, ¿verdad? Pero no existía este espacio que nosotros conocemos como adolescencia, que es el lugar desde el cual habla la niña en esta plática del TED Talks. O sea, la adolescencia es un recurso occidental que hasta donde tengo registro es producto de la incursión de Inglaterra, las prácticas de qué hacer ahora con la maquinaria industrial en la época de la Revolución Industrial, qué hacer con toda esta gente que no es ni niño como tal, ni adulto como tal. Las culturas semíticas se saltan ese espacio, no hay adolescencia. Pasar de la infancia a la adultez. A la adultez, sí. Claro, 13 años. Entonces, pero porque te venden a que te cases con un adulto. no, es que, claro, o sea, eso yo lo entiendo, pero ¿de dónde lo decís tú? Lo decimos desde una cultura que tiene ese espacio intermediario, claro, llamado adolescencia. Pero para ellos la asunción de estas responsabilidades, la capacidad mental que requiere, por ejemplo, la adquisición de esta administración de la vida, tiene que estar ya incorporada para ellos. Tiene que ser parte de su ejercicio diario. Entonces, habría que tomarlo como con cautela. No, o sea, sí puedo entrever como el malestar que puede provocar el ver que sucedan estas cosas. Uh-huh. Que hace poco, no me recuerdo en qué país, pero una chica que se hizo muy famosa y después por su trabajo se logró que se detuvieran los matrimonios con niñas de 13 años. Entonces, claro, logro entender lo que representa todo eso. Simplemente estoy hablando de otro registro. No, claro. El elemento que sostiene justamente estas prácticas de cultura y cómo logran chocar después en el tema globalizante. Después una cuestión que acapare más para todos, el reconocimiento de todas estas personas. O sea, y fíjate que eso quería tocar porque, bueno, está la perspectiva de los padres en este caso, que a nivel cultural es lo que se hace en esos países o en esas regiones, pero por otro lado, en el mundo que vivimos hoy en día, en la era, en los tiempos, como lo quieras ver, o sea, le preguntaban, no me acuerdo qué programa era, no sé si era parte de Discovery Channel o algo, entonces estas niñas que no se querían casar con estas personas adultas, eran niñas de 12, 13 años, que lloraban, que no querían, uh-huh, pero que era parte de la cultura o que su padre ya lo había hecho, era un matrimonio arreglado. Entonces veías a un hombre de 50, 60 años con una niña de 12, 13 años. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene el choque entre la cultura y lo que crees que es pues racional pues en estos casos, ¿verdad? Porque es una niña al final. Sí, hay que ver de dónde viene ese malestar de los niños. En ese caso, por ejemplo, si viene una experiencia particular construida a partir de la experiencia de verse suelto de la familia para entregarse a un extraño. Correcto. Si corresponde justamente a la idea que experimentaría un niño que ha sido víctima en una cuestión de trata de personas. Uh-huh. O sea, hay que ver los diferentes escenarios, sí, para no convertir todo como una especie de mega respuesta para todos los asuntos. Cada caso designará su particularidad, pero lo que pareciera que es más notorio observar es las peculiaridades sociales que toman cada asunto a través de los tiempos y cómo las sociedades funcionan sobre ese aspecto y en qué punto dejan de funcionar, y hay que ver dónde esa repetición encuentra una diferencia, una salida y se fabrican otros saltos a otras cosas, y cómo todo eso termina en lo que vivimos hoy. Y ahí referirnos poco a poco a lo que nos compete a nosotros como salvadoreños, claro, que son los temas que aún no logramos como superar, atender, o no hemos salido de ese encajonamiento discursivo de que no nos permiten todavía salir de la plática infértil, donde cada quien quiere plantearse que esto es así porque así nació, y seguimos en las mismas, pues. Así que no es que está apuntando yo a un vencedor, algo por el estilo, sino que me preocupa más ¿de dónde están tomando los argumentos? ¿De dónde están los argumentos? Porque no hay plática, no hay diálogo. Y que tampoco hay soluciones. Exacto. O sea, que implicaría una salida social. Porque vaya, me pongo en otro terreno y me voy en el lado de cuando asumía la práctica de un psicólogo institucional. O sea, ¿cuántas personas pertenecientes a los grupos LGTBIQ+, llegaban por haber sido víctimas de algún tipo de agresión física o sexual? Donde parecían, o sea, la cuestión de la experiencia que ellos relataban estaba enmarcada en el terreno por ser gay, porque sos un maricón, porque sos un travesti, porque te vestís como mujer. Entonces, ahí dejemos a un lado la teoría y como que fuera la novela esta de Cortázar, Rayuela, que el niño muerto y los demás discutiendo sobre la muerte cuando la criatura está ahí pudriéndose. O sea, hay una vida en juego, pues.
Ahí tenés un cuerpo desgarrado, un cuerpo, alguien que siente, algo que está ahí sufriendo, a partir justamente de todas estas cuestiones con las que estamos aquí, pasándolas una a la otra como que fuera mercancía, un bazar de palabras. El tema es que ahí están los cuerpos que se juegan a partir de esas palabras, entonces, ¿qué se hace con ellos? Correcto. Eso es otro nivel de alarma o de discusión, donde porque cierto determinante cultural permite el ejercicio sobre un cuerpo infantil, entonces, pero hay un cuerpo ahí en juego. Así es. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué se hace con él? Sí, es bien difícil. Sí, Sí. tema delicado. Sí, es completamente delicado. Ya vamos viendo que tiene sus componentes legales, sociales, psicológicos, biológicos, y que al final volvemos a lo mismo. Cada quien va a tener una construcción que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, y así como quiero solo aclarar algo, decía yo que también el sexo era parte fundamental, pero siento también que somos seres muy emocionales. Yo, bueno, a lo largo de la práctica he visto que somos seres que nos regimos incluso por dos áreas, la emocional y hasta donde yo lo he visto también lo espiritual. Entonces aquí puede generar también mucho debate o algo. Me voy. pero sí he visto eso. Ya el amor. Entonces, ya. Aguantaba el amor. Sí, ya hoy Bueno. ya comenzaron ahí con peleas telequinéticas estos psicólogos. Bueno, quisiera regresar a esto de la salud mental con respecto a la sexualidad. Ya vamos viendo que de alguna u otra manera, si uno tiene problemas con su sexualidad, esto le va a acarrear problemáticas en otras áreas. Pero me gustaría preguntar puntualmente, ¿cómo son conocidas estas enfermedades mentales relacionadas a la sexualidad? Enfermedades mentales relacionadas con la sexualidad. ¿Sí? Bueno, ya lo dijiste vos como por ejemplo, ejemplo... quemarropa. Sí. Sí, porque por ejemplo ya decías vos que estaban en aquella época en la que de pronto estaban las tísicas. Pero también, por ejemplo, hoy podemos ver a aquellas personas que Hay no tísicos también, me imagino. Hay histéricos. Creo que más de alguna vez al día todos andamos tísicos, pero la pregunta, Alex, sería, por ejemplo, vamos a ver, está este tipo, esta persona que no puede dejar de tocarse todo el día. Vos, ya entiendo. Alguien que hicimos la pregunta, ¿cómo quizás que la forma en que la quizá un poco confusa. Perdóneme. El planteamiento solamente, pero... Vos decís como una especie de... Yo he escuchado, dicen los psicólogos, ¿verdad? Ajá. De compulsión por masturbarse, cosas así. Sí, o que está la hipersexualidad, por ejemplo. O conductas promiscuas y de riesgo y cosas así por el estilo. Pero yo lo definí así porque de alguna u otra manera relaciona la sexualidad con la salud mental, ¿no? Sí, te entiendo. Pero al final son enfermedades, ¿qué son? O como le clavan a define? veces la ninfomanía, dicen algunos también. Sí. ¿Existe la ninfomanía? Es que va a depender quién te lo diga. Es súper muerto. Sí. La película de Lars von Trier va de... Ninfómana. Sí, Las dos partes, sí. Pero quizás lo veo en este sentido, o sea, va a depender de qué punto de la psicología te sentés vos para hablar de esto, porque por ejemplo vas a tener gente que te hablaría del vaginismo, problemas de disfunción eréctil, y según la construcción teórica, metódica sobre este asunto, esta reacción sexual va a tener alguna vinculación de algún tipo. Ya sea física, fisiológica o psicológica. Y hay que ver también el proceso con que generan esa vinculación. Porque a veces es una vinculación bien causal, ¿verdad? En el sentido de hay un daño biológico, evidentemente tenemos el efecto dado. Pues la gente que consume algún tipo de medicamento tiene decrece en su ámbito sexual. Incluso la gente que está medicado de forma psiquiátrica, o sea, por ejemplo, pierden lo que muchos sexólogos, psicólogos hablan como pierden la libido ocupando... como decía el mojo, como se decía. Pero ahí, en este ratito, por ejemplo, de comentarios, he ocupado la jerga que ocupa la gente de salud mental, pero entremezclando un sinfín de conceptos que corresponden a diferentes prácticas. Entonces la cuestión sería sentar la base de dónde se está diciendo cada asunto, ¿sí? Entonces hablan de la pérdida de la libido, de un concepto sacado del psicoanálisis para ajustar únicamente a la cuestión sexual, cuando para Freud tiene otra designación bien concreta y apartada muchas veces de lo que se intenta manejar en esos discursos. Pero sea como sea, pues están vinculadas. Ahí habrá que escoger una. Yo sería partícipe de escoger una e irnos por el caso concreto
y ver qué se puede tomar al descubierto. De ahí de otra gente, también por los discursos culturales que te van a decir. No existe tal cosa como la ninfomanía, es simplemente una mujer que se apropia de su sexualidad, se empodera y va y hace lo que quiere. ¿Y por qué me soy una mujer? Porque tengo el episodio de la película de Les Born Trail, o sea, donde creo que el encuadre está bien figurado con respecto a la sexualidad de una mujer. Así que... Sí, depende de la perspectiva que lo veas y también de la... Voy tal vez a lo mismo, a la propia individualidad de lo que has vivido tú. Okay. O sea, sentiría yo que eso también abona un poquito en eso. Ok, entonces primero tendríamos que definir como un marco, como para poder ir aproximándonos a estas, digamos que enfermedades que están relacionadas a la sexualidad y la salud mental. Sí. Ok, bye. Yo voy a preguntar desde mi marco personal, que es así, el pequeño niño sureño que no tiene idea de lo que estás preguntando técnicamente, pero sí porque más de alguna vez lo ha visto. Entonces están estas compulsiones sexuales en las que uno, por ejemplo, ya sea no puede dejar de masturbarse o no puede dejar de tener sexo, ya decía usted la hipersexualidad. Pero al final esto siempre llega al psicólogo, siempre tiene un componente psicológico, un componente biológico, ¿no? Pues... Sí, se está tirando la bola. Sí, no, estamos... Es que ella era psicóloga, yo no. Óiganlo. Dilo, No siempre llega el psicólogo, creería, bueno, están los psiquiatras también, ¿verdad? Los neurólogos en este caso. ¿Le ha tocado ver algún caso de alguna persona con alguna situación sexual? Sí, fue un caballero con hipersexualidad. ¿Qué es la hipersexualidad? ¿Mucho deseo sexual? Correcto. Pero cuando decimos mucho, o sea, Es mucho. Tengo curiosidad, o sea, decir mucho es por ejemplo, digamos que él iba a jalarse el ganso 2-3 veces al día. ¿Qué hacía, Vanessa? O sea, queremos detalle, dicen, sí, queremos detalle. Iba donde las ¿cómo se llama? Las cariñosas. ¿Qué hacía? No, pues tenía su esposa, ¿verdad? Y la señora ya estaba con olla. Sí, ya, este varón, totalmente. Favor. Entonces ya estaba buscando por otros lados el hecho de... Ella lo descuidó. Así decía él, ¿verdad? Pero yo creo que... No la atendió. Por otro lado, ya. En serio, pero vamos a ver, como mucho. De estar pensando también todo el día en eso, de que te distrae de tus... Bueno, yo sé que eso es parte del hombre, pues, del género masculino. Siento que van a decir, sí soy. Del género masculino. Pero sí soy. Eso era hiper. Por eso la palabra hiper. O sea, mira, aquí no estamos viendo. Es que esto no es la discusión clásica de ver quién la tiene más grande, pero cuando estamos hablando de que sí tenía muchas ganas de sexo. Sí. Vaya, voy a poner unos números sobre la mesa y usted me dice. Sí o sí no. Ajá, ¿le parece? Vale. Vaya, por ejemplo, ¿tenía ganas de una vez al día? No, o más. 2 veces al día. Más. Yo que vos me fuera ya más tirando alto. más a los 2 dígitos. No, en serio. Sí. 16 veces al día. Ya vamos por ahí. Huela. Pues 20 veces al día. No soy... No, eso ya. 20 veces al día. Por ahí va. O sea, eran de verdad ya una necesidad extrema de... Y eso, y usted que estuvo tratando ese tema, ¿qué sustentaba o qué impulsaba a esa persona? En muchas ocasiones son experiencias que se han tenido a lo largo de la vida, en donde precozmente pues has tenido algún encuentro sexual y te ves como sumergido en esta práctica que te lleva a no tener límites, digámoslo así. Entonces... Fíjate que, tomando en cuenta el ejemplo que nos saca Vanessa, tomaría a Mario Vargas Llosa y su descripción que él hace sobre Víctor Hugo. Porque en una conferencia, el escritor francés, sí. le toca hablar acerca sobre la figura de Víctor Hugo y lo retrata en el aspecto sexual. Y esta práctica que aquí se está ocupando como hipersexualidad, y esa idea de no parar, ¿verdad? No encontrar un límite, cuando es retratada por Mario Vargas Llosa en el personaje de Víctor Hugo, por lo que se encuentra lo biográfico, se habla de mucha virilidad. Entonces te das cuenta que la característica de la aparente similitud de dos contenidos radica justamente en un enfoque y en un estatus para cada quien. Probablemente quien nos refiere Vanessa nos habla de alguien que ya le pesa también el asunto por las complicaciones. O que estaba generando. Ya le comienza a generar complicaciones. Dentro de la pareja. Sí. Es cierto, por ejemplo, con su pareja, o sea, me imagino que el principal problema era con su pareja, pero él
sentía así como, no, demasiado sexo estoy buscando en la vida. Y también su pareja ya era como el cansancio, el hecho de ya reclamar. Que los dos eran bien flacos. Consumidos. Sí, o sea, eso, el peso, el pesar que le fabrica. Con Víctor Hugo no se tiene ese reflejo. Era un tipo que virilidad y continuaba, y se ve notoriamente justificado en su literatura y en la facilidad de tener esta posición de ser un bohemio, de ser quien era, pues ser el titán de literatura que fue. Lo mismo le pasaba a la figura de Joyce también. Entonces, es un lugar en concreto que facilita aspectos simbólicos, culturales, que permiten que eso trabaje y que no le genera inconvenientes a la persona. Pero en este caso generaba un problema, y el hecho de recurrir a prácticas extramatrimoniales, ¿verdad? Ya era un conflicto para él. Ya un conflicto con tu pareja, ¿verdad? Ahora, tengo la pregunta, ¿y cómo terminó eso? Bueno, mire, ¿usted se va a tomar esta pastillita una vez al día? No, uno es psicólogo, no puede recetar. Eso es cierto. Bueno, mire, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en este caso quiero decir que lo remití porque él era una persona extranjera, ¿verdad? Entonces venía por un cierto tiempo al país, y yo le dije que continuara sus terapias psicológicas, y fue a remitirlo a alguien de donde él vivía. Entonces, pero sí fuera el hecho de ciertas prácticas de poder, por lo menos, subsanar un poco lo que le había pasado en su infancia, porque había un caso de abuso en la infancia. Okay. Entonces es por eso que él no podía poner como este límite en cuanto a las prácticas sexuales, sino que lo habían despertado, pues una manera muy precoz de despertar cuando él era pequeño. Entonces fue meterse a esto del sexo ya sin control. Ok, qué duro realmente. ¿Y qué otras experiencias has visto? ¿Qué otras cosas has? Pues aparte de esa, en la parte sexual, ya las cosas que se dan entre parejas. O sea, los problemas de que... ¿Cuál consideras que es el problema más común entre parejas en el tema sexual? Híjole. El aburrimiento, el tedio, experimentar cosas nuevas que puedan lastimar la columna. A veces es eso, a veces el hecho también de que no se compagina con la persona con la que estás. Que muchas veces una de las personas es más pasiva, la otra le gusta probar más cosas, la otra persona se muestra cerrada en esa área. Entonces vienen los conflictos, el hecho de que no me siento bien, no me siento comprendido, me siento juzgado, me siento juzgada. Entonces eso genera problemas o distanciamiento entre la pareja. Ok, qué loco. O sea, digo, uno que ya se casa, porque sí, o sea, mira que la principal razón de los divorcios es el matrimonio. El 100%. Bueno, ok. Siempre quise utilizar esa broma. Pero uno espera. Para que quede claro, ¿verdad? Pero es que te salió el chiste clean. No, sí, y lo andaba guardado. Y dije, en algún perfecta momento oportunidad. Esto va a ser, claro que sí. Entonces, porque uno cuando habla de matrimonio y todo eso, yo conozco o identifico dos grupos que hablan sobre el matrimonio. Los que dicen, ok, cuando uno se casa es que la solución a todo el problema ahí es vivir un felices por siempre. Pero el otro lado está en el que, bueno, es que si te vas a casar con alguien es un gran juego, o sea... Ahí tenés que, o sea, a partir de ahí lo que te dicen es un game over, viejo. O sea, ahí ya prepárate para morir, puedes esperar la muerte, una cosa por el estilo. Esas dos visiones, o sea... Es que también aquí entramos, Salvador, en toda la plática que hemos tenido. La sociedad, la cultura, etcétera. Porque aquí estamos en una cultura que te casás, pero salís de casa directamente a casarte. No es como que vivís antes con tu pareja. Ahorita... se está haciendo esa práctica más o menos. Entonces no sabes si compaginás en todo con esa persona, porque tú venís de un ambiente que te han creado de una forma totalmente diferente a la otra persona. Ay, mezclas tus sistemas de valor. Claro, entonces empieza la pugna muchas veces, ¿verdad? De que quién tiene la razón o cómo se deberían de hacer las cosas. Entonces muchas veces cuando vas directamente de la casa al matrimonio pueden venir complicaciones o puede estar un poquito cuesta arriba en el hecho de que tenés que hacer ese match, ¿verdad? Como casar a la persona, no casar de casamiento, pero en el hecho de que tenés que, con lo que a ti te han enseñado, lo que tú cómo concebir las cosas, tratarlas de compaginar con la otra persona. O sea, que encaje. Que encaje, caballo. Que encaje. Sí, tiene que encajar, sí, y también encajar personalmente, o sea... Ok, mira, sí me gustaría preguntarte algo, Vanessa, porque... creo que es algo por lo que muchas personas podrían estar muy interesados en esto. Yo.
yo quiero traducir y amar y Salvador y decir yo. Mira, o sea, danos algunos consejos. Dame. Danos algunos consejos como para poder decir, vaya, mira, esto es lo que te recomiendo yo si vos querés tener, digamos, que es esos pasos para poder matrimoniarte de forma correcta y darle probabilidades altas de ¿cómo se llama? De que eso va a durar. Es que eso es cuestión de suerte. Vanessa, ¿existe el matrimonio perfecto? Matrimonio perfecto creo que no, porque no somos seres perfectos. O sea, somos seres... Solo Messi, pero... Bueno, solo Messi en el fútbol, ¿verdad? El cual sí es un crack, vea, definitivamente. No, pero el bicho... Amor, fútbol, estoy 10 pasos atrás. ¿Fútbol? ¿Qué pasa, Alex? Hoy sí se cayó abajo el proyecto Chachalaca. Madre mía. Bueno, somos seres imperfectos que tratamos de encontrar esa persona que nos quiera tal y como somos. No hay matrimonio perfecto, siento yo. Creo que es el hecho de darte el tiempo de poder conocer a una persona. No se termina de conocer a nadie nunca. Pero matrimonio perfecto, yo podría decir, por ejemplo, aquellos que han atravesado a través de los años y han podido sobrellevar sus problemas, entenderse, quererse, aceptarse, que es una de las razones por las que hoy hay muchas dificultades dentro de los matrimonios. Por ejemplo, voy a decir muy personalmente, mis abuelitos. Fueron una pareja que duraron 60 años casados. Pero también, y habría que decir que en tiempos pasados... Ajá, correcto. Sí. Había más paciencia, más tolerancia. Y también es que esa paciencia y esa tolerancia era más que como que te lo tenés que aguantar. No, y el hecho de cómo te infundaban el matrimonio anteriormente en que a mí no me la puedes venir a devolver, vea a la bicha, así te la doy, vea a los papás. Pero ahora sí he visto también matrimonios de que han podido sobrellevar problemas que tal vez otras parejas, tal vez a la primera, tiran la toalla. Entonces... Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que en esta época tal vez o sea, mira, todos, absolutamente todos tenemos red flags, me imagino, y dependiendo del sistema de valores del que procedes, prácticamente, o sea, esa persona es un gran red flag y eso, pues sí, eso es aceptable, ¿no? Sí, correcto, pero entonces tenés que saber qué cosas son las que andás buscando, qué cosas podés sobrellevar y qué cosas no podés sobrellevar. Muchas veces me dicen en terapia como, Vane, es que estas cosas yo no puedo lidiar con ellas, de verdad que yo no puedo. Ok, entonces planteate bien la idea si esta persona es la ideal para ti. Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber asperezas, siempre van a haber cosas que no estás de acuerdo con la otra persona, pero podés llegar a un punto medio. O sea, en una pareja es que tú des tu brazo a torcer y también la otra persona des su brazo a torcer. Entonces, es llegar a un punto medio. Okay. Entonces, pero si es una pugna de poder de que lo que yo digo, no lo que yo digo, va a ser un ambiente bastante complicado y estresante. Ok, vamos a hacer algo, ¿les parece? Yo quisiera... Agárrense de las manos. Vanessa, tú me puedes dar 3 razones. Ajá. 3 razones para que alguien se case. Y Alex, tú me puedes dar 3 razones para que alguien no se case. Así utilices poderes de psicológico para... Vamos a ver, la primera razón, Vanessa. El amor. Me voy a ir por el sentimentalismo. Mira, clase comodín el que acaba de tirar sobre la mesa. Alex, una razón para no casarse. No, que termine, que estoy pensando en las mías. Ok, segunda razón para casarse. Ay, yo no puedo pensar. Dame también tiempo. Pues yo digo una, tú decís otra. Una razón para no casarse también es el amor. Vaya, te tiraron el mismo comodín los dos, mira. Depende cómo lo uses y cómo lo veas. Sí, lo que pasa es que no lo estoy explicando, pero sí sería el amor. Porque yo lo planteo más si determinado escenario no se construye en el cual se permita la aparición de los dos y generar ese encuentro, no es que por eso decía, de llegar a un punto medio. Pero sí, si en el amor es perderte a ti mismo, por eso, entonces pero eso no va. El escenario tiene que ver aquí con una serie de movimientos y acciones que van referidas, por ejemplo, a lo mismo que ocupábamos en todo lo que hemos hablado, los elementos simbólicos que sostienen esa escena, de cómo me interactúo.
ese lugar que se fabrica donde yo voy y me encuentro con la mirada de la otra persona, en interacción con la otra persona, que están mediadas por todo lo que acabas de decir tú. O sea, como tú lo decís en la forma de cómo se experimenta, yo digo en cómo se construye todo lo demás. O sea, no solamente implico a los individuos, sino la escena que arman juntos. Entiendo esto, Alex, y vos me decís si me equivoco. Entonces, sí, por ejemplo, tú dices el amor que existe, Vanessa, tú dices el amor que existe entre dos personas. Si el amor es muy grande, entonces el matrimonio es posible. Pero también el amor que uno se tenga a sí mismo, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, Alex lo que plantea es aquella cuestión de que si el amor como tal o ese escenario en el que se está construyendo el amor no es o no satisface las necesidades personales de la realización del ser, y esto lo lleva a abandonar el amor propio por el amor entre dos personas, como que... Pero no solo el abandono del amor propio, lo que pasa es que ese tipo de conceptos, o sea, sé que los ocupan, no salen mucho en mi boca, como el amor propio, o sea, no son como conceptos con los que me muevo. Por eso quizás me cuesta como poner la contraparte de que suene como equilibrado con lo que Vanessa dice, pero cuando digo escenario es todo lo que incluye, por ejemplo, esa interacción, que van las palabras de por medio, que va un juego de por medio, un juego que yo me trago, que la otra persona hace y que ella también se traga de lo que yo hago. O sea, es todo un compendio de elementos muchas veces sutiles que no solamente van implicados en el terreno de lo que yo creo que estoy haciendo para enamorar a alguien o para convencerla, sino que es todo ese juego de por medio donde lo que va moviendo la otra persona logra siempre irse ajustando al mismo sostenimiento del escenario. O sea, puedo seguir manteniendo esta vinculación porque el escenario sigue intacto. O sea, puedo seguirme sintiendo seducido, puedo seguirme sintiendo atrapado por lo que se ha configurado. Entonces, si se pierde, si no está ese amor, que el amor al final es un escenario donde se encuentran dos personas, si no se construye, entonces mejor no casarse. Claro, es que hay que tener las bases. Sí. El construir son bases. Pero, o sea, yo creo que tenemos aquí una situación conceptual de los marcos de partida de los dos, pero creo que estamos logrando que medio se ensamble en alguna forma. Están haciendo lo que dice Vanessa en un matrimonio, un punto intermedio. No sé. Correcto. No sé qué tal. Algo así, cabal. Pero sí, es el hecho de... O sea, tiene que haber también el amor propio, ¿sabes? O sea, una de las cosas que también veo en terapia es eso. Es que yo le di esto, es que yo le di lo otro, es que yo me aguanté esto. ¿Y por qué? ¿Y dónde estás tú? ¿A dónde quedas tú? Entonces, es un balance de las cosas, es un equilibrio. Ok. Vanessa, sí. Segunda razón. Yo creo que empieza Alex ahora porque estoy pensando. Ok, Alex. Segunda razón para no matrimoniarse. Pensalo bien porque te la puedo tirar de vuelta. Quizás agregaría no casarse cuando la existencia no tiene la suficiente importancia con relación al amor. Cuando la existencia no tiene mucha importancia respecto al amor. Explícanos, Alex. ¿Puedo entenderte así como que esa persona no le presta mucha importancia al amor? No, le presta un sobreinterés al amor. Le da demasiado interés al amor y pierde de vista la existencia. O sea, porque el tema es que el amor es un escenario en el cual nos envolvemos nosotros, pero se sostiene justamente en el espesor del existir a diario. Creo que ese sería. Y me referiría quizás al hecho de no muchas veces permitirte pensar cómo se mueven todas las cosas alrededor de nosotros. O sea, la vida misma encuentra sus caminos, sus salidas, sus variaciones, y se ha convertido nada más como horizonte el amor porque pareciera que es el único horizonte de ser el complemento, de ser lo que hace falta. Así como que el amor justifica todo lo que uno sufre. Exacto, pero porque lo que estaría de fondo es pensar que el amor es el complemento, que en el amor se encuentra el complemento de lo que siempre faltó. O que el amor de pareja es la felicidad absoluta, pero lo veo más en el sentido de lo que aparece en el mito de Aristófanes con respecto al banquete de Platón, donde Aristófanes plantea que los seres humanos estábamos antes conformados como de manera doble en un solo cuerpo, no sola entidad. Sí, que vino el Dios y separó. Y los cortó y después vamos a buscar a mi otra mitad. Entonces, qué lindo. Pensar que el amor es este encuentro de lo que complementa. Esos cuentos de Disney. No. Pero Disney es una cosa. Parte de, pues estamos hablando. Creo que aún así está vigente en la perspectiva de mucha gente. Sí, se hace. De que van y quieren encontrar el complemento y cuando. O mi media naranja. Estás descuidando eso, lo espeso, el espesor de tiempo que hay en las cosas que existen. Okay. Entonces, sí, eso me quedaría como segundo punto. Qué cool. Ok, vamos a ver, Vanessa, lo tenés difícil, dame razones sí. para el matrimonio. Tal vez porque querés estar,
No, no es estar. El bodorrio. ¿Querés la fiesta? No, quizás porque querés tener un testigo o un compañero que vaya contigo en esto que se llama caminar, ¿sabes? Para crear un proyecto de vida. Yo sé que ahora se puede hacer familia. Si adoptas a un niño, por ejemplo, una mujer puede adoptar un niño y ya tener su familia propia sin casarse o tener a una pareja a la par. Pero cuando tenés como la ilusión, el anhelo de que alguien vaya caminando contigo, tenga proyectos de vida igual que tú, alguna ilusión de conformar lo que es una familia en nuestra sociedad, pues yo creo que esa sería otra razón. Ok, voy a voltear esto entonces. Yo voy a poner escenarios y ustedes me dicen sí, para matrimonio, no es para matrimonio. Ok. Yo quiero casarme porque quiero tener hijos. No. Ok, yo quiero casarme para poder conseguir, digamos que algunos beneficios sociales. No, ya pasó la época feudal y todo eso. Van a seguirlo Chica, ¿cuáles serían van a esos? seguirlo haciendo así. Ay, me quedé pensando cuáles serían. Uno tiene que casarse para ser presidente, o sea, no puede... No necesariamente. Mira el de Argentina. No, en nuestra constitución. Creo que El de acá. Bueno. no está casado Milei, va a decir. No, que yo sepa, no. ¿Quién? El de Argentina. No sé, no perdido hoy con eso. Ok, vamos a ver. Creo que no, pero Ok, no estoy vamos segura. a ver. Yo me caso porque la otra persona de alguna u otra manera considero que me complementa. Es lo que acabo de decir en la número 2 de no casarse, de que es mi complemento. ¿En qué es tu complemento? Es que tendríamos que escurriñar un poco Ok. cómo lo estás planteando. Ok, yo me quiero casar porque me van a dar la green card. Sí. Sí. No, lo tenés que hablar con una persona, no la puedes engañar, pues. No, o sea, no hay engaño, eso está claro. Pero, O sea, si Hay vas matrimonio. solo detrás de la green card, entonces pero no. aquí estamos discutiendo Pero el ese tema amor, de, Amor, hay que a ser Estados gringo, ajá, claro. de matrimonio que tenga vinculación con el amor, porque casarte por la green card, o sea, lo puedes hacer, o sea, puedes casarte Claro. por todas esas cosas porque las Pero- hacemos. Sí. Pero si vas a engañar a alguien en el proceso para obtener una green card, como que no te cases por eso. El fin justifica los medios. No, Siempre escapar de Latinoamérica, pónganle. no, por favor. Más niños sureños Eso no es puede lo que ser. pasa al estar con dos Hasta descalzo. hombres. Y ese comentario fue sexista. Eso fue sexista. Es cierto, es cierto. dijo No todos hombre. los hombres Sí, son Y así. lo dijo sin H y con V. Hombre. No, Sí, pero es sí, cierto. sí. Me retracto porque no todos los hombres son así, es cierto. Solo nosotros dos sí. Yo no quería puntuar o señalar, pero Estamos jugando. Sí, broma. Estamos jugando. No regaño, por favor. Somos personas de bien. aunque yo no sé. parezca. Y después censurado ya todo. Sí. Bueno, ha sido, digamos que un episodio muy curioso, variopinto, de temas sexuales, género, identidad, hasta, digamos que el matrimonio. Entonces, bueno, quizás Alex, tus últimas reflexiones sobre esto de la sexualidad. En este episodio, porque Sí. vamos a grabar otros más adelante relacionados a este mismo tema de la sexualidad, pero hablando de otros elementos. Me parece bien curioso que logramos como abarcar los aspectos implicados y en los que puede derivar la cuestión de lo sexual, y creo que eso lo hace llamativo. Probablemente no popular, dejando en medio la expectativa de querer un tema concreto, que todo sea alborotador o polémico, sino que quizás estaban en juego las experiencias sociales, individuales, los lugares en los que puede generar un eco la cuestión del sexo. Entonces, quizá mi última reflexión es la que vengo insistiendo desde la primera intervención contigo, es decir, la necesidad de tener claros los conceptos desde el lugar en que los estamos abordando, porque eso es lo que podría generar un diálogo. Y ya se dieron cuenta acá en este ejercicio, pues que ahora estamos tres y ahora habría que lidiar cómo sentar la base para que se limite mi concepto y no se entienda de otra forma, o sea, ir aclarando, y eso genera mayor dificultad, claro que es más cansado y probablemente tendrá mejor como recepción, algo donde sea más descuidado el hecho de platicar, pero esta es una forma de alguna manera de custodiar lo que estamos diciendo y de la repercusión que pueda tener. Entonces, sí, como dije también aquella vez, si tuvieron dificultades para entender esto, vuelvan a repetirlo y quizás hoy cale, ¿verdad? Sí. Así que, pero eso, creo que eso. ¿Y usted, Vanessa? Igual que Alex, es un tema súper amplio, siento yo, que no se puede abarcar en una sentada. Genera mucho debate, pues llama la atención, ¿verdad? Porque es algo que
desde las perspectivas o experiencias de cada quien, cómo se vive, cómo se concibe lo que es el sexo también. Y de dónde estás viviendo, la sociedad, la cultura, cómo influye, el hecho de dónde partís, de dónde venís, de quién sos. Entonces sí es un tema muy interesante, la verdad. Ok. Bueno, y con eso estaríamos terminando el episodio 69 de Proyecto Chachalaca. Yo tuve varias ideas de nombre, pero la verdad es que creo que este es el más... me gusta el otro que tenía en mente, pero no lo voy a revelar. Sí, bueno. Con eso estamos terminando el episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos pronto.